Razones trigonométricas, ejercicio número 3. Nos pide calcular el lado A y el lado C del siguiente triángulo recto, y para ello nos da como referencia el lado B, que vale 20, y el ángulo alfa, que vale 23. En unos ejercicios anteriores a este he explicado el nombre de los ángulos, alfa, beta, así que te invito a que si aún no has visto esos videos puedas ver la introducción a la trigonometría y también puedas ver allí algunos ejemplos básicos importantísimos antes de ver este ejercicio. Vamos a localizar los valores que nos dan. Por ejemplo, B vale 20 y el ángulo alfa, es decir, este de acá arriba, vale 23 grados. Una vez localizados los valores, podemos identificar qué es lo que nos están pidiendo. Nos están pidiendo el lado A, es decir, este, y nos están pidiendo el lado C. Fácilmente vamos ahora a localizar quiénes son los catetos y quién es la hipotenusa. Es importante comprender algo. Para poder darle solución a este problema, se solucionan por separado, es decir, primero se soluciona una letra o un lado. Vamos a solucionar primeramente el lado C. Para poder hallar el lado C, tenemos como referencia 20, que es uno de sus lados, y el ángulo de referencia, que en este caso me dice que vale 23 grados. Vamos a localizar la hipotenusa. La hipotenusa, recordemos que es el lado más largo del triángulo y que también es el lado que se encuentra frente al ángulo de 90 grados. Por ejemplo, esto que está acá es el ángulo de 90 grados y el lado que está frente a él es este. Por lo tanto, C es la hipotenusa. Es el lado más largo y es el lado que se encuentra frente al ángulo de 90 grados. ¿Quién es ahora 20? 20 será cateto opuesto o será cateto adyacente. Bueno, eso va a depender del ángulo de referencia. El ángulo de referencia es este que está acá, es 23, y según las reglas de la trigonometría, el lado del triángulo que se encuentra unido a él, al ángulo de referencia, ese es el cateto adyacente. Entonces, esta línea de acá representa el cateto adyacente. Y pues esta línea vale 20. Quiere decir que 20 es el cateto adyacente. Por ahora es lo que me interesa, el cateto adyacente y la hipotenusa, porque es lo que necesito para darle solución al lado C. ¿Cuáles de las tres razones trigonométricas puedo utilizar para hallar la hipotenusa? Utilizando lógicamente como referencia el cateto adyacente. El primero, el seno, es cateto opuesto, no me sirve. Y el segundo es cateto adyacente con hipotenusa. Entonces, el coseno es la razón trigonométrica que puedo utilizar para encontrar el valor de C, es decir, de la hipotenusa. Vamos a escribir entonces esa razón. Decimos que coseno del ángulo es igual al cateto adyacente dividido con la hipotenusa. Vamos a sustituir los valores. Entonces conocemos el ángulo, es 23. Escribimos coseno del ángulo, que es 23 grados, que es igual al cateto adyacente, que en este caso el cateto adyacente vale 20, dividido en la hipotenusa, que es el lado C. No conocemos el valor, así que escribimos C. Vamos a despejar la variable. Ok, ahora, para despejar esta variable es importante que esta C, que está dividiendo con 20, ¿ok? La debemos pasar al otro lado. Esta C pasa al otro lado a multiplicar con coseno de 23. Entonces nos quedaría que C multiplica con el coseno de 23, que es igual a 20. Pero aún no hemos despejado la variable. Ahora necesitamos trasladar ese coseno de 23 y pasarlo al otro lado, porque recordemos que esta letra o la variable, que es C, debe quedar sola en un lado de la igualdad. Entonces vamos a pasar ese coseno de 23 que está multiplicando, y si está multiplicando pasa a dividir con 20. Entonces nos quedaría que C es igual a 20 dividido en el coseno de 23 grados. Listo, vamos a colocar eso en la calculadora para ver qué solución nos da. Entonces vamos a escribir 20, ok, recordemos tener la calculadora en grados, 20 dividido
y escribimos acá coseno, abrimos paréntesis, 23 y cerramos paréntesis. Le damos igual y tenemos como resultado 21,72 aproximadamente. Entonces el lado C vale 21,72. Entonces el lado C lo voy a escribir por acá. C es igual a 21,72. Ese es el valor entonces del lado C. Listo, ya encontré el valor del lado C. Ahora vamos a encontrar el valor del otro lado que también nos está pidiendo el ejercicio. Teniendo el valor del lado C, podemos hallar el valor del lado A. Vamos nuevamente a identificar los catetos. En este caso recordemos ángulo de referencia 23. 20, ya habíamos dicho que 20 es el cateto adyacente. Si este lado era la hipotenusa, recordemos que ya la encontramos, que es 21,72, entonces el cateto opuesto es este lado de acá, que es A. Y también cumple con las condiciones porque es el que está frente al ángulo de referencia, es el cateto opuesto. Vamos entonces a visualizar cuál de las tres razones me sirve para hallar el cateto opuesto utilizando como referencia el cateto adyacente. El seno es cateto opuesto con hipotenusa, no me sirve porque no voy a utilizar la hipotenusa. El coseno es cateto adyacente con hipotenusa, tampoco, aunque tengo cateto adyacente, pero no voy a utilizar hipotenusa. Y la tangente es igual al cateto opuesto con el cateto adyacente, ¿correcto? Entonces la razón que voy a utilizar es la de la tangente. Vamos a escribirla por acá, entonces tangente del ángulo es igual al cateto opuesto dividido con el cateto adyacente. Vamos a hacer entonces la sustitución de los valores que ya conocemos. Por ejemplo, el ángulo vale 23, tangente del ángulo que es 23 grados es igual al cateto opuesto, que pues en este caso es la variable que vamos a encontrar, es decir, A, dividido con el cateto adyacente. Ya conocemos el cateto adyacente que vale 20. Listo, vamos a hacer el despeje de la variable. Recordemos que debemos despejar la variable, en este caso la variable es A. La variable está en la parte de arriba de la división. Recordemos que cuando está en la parte de arriba simplemente cogemos la parte de abajo y la pasamos al otro lado. Entonces vamos a pasar ese 20 a multiplicar con la tangente de 23. Es 20 que multiplica con la tangente de 23 grados. Es igual al lado A. Bien, vamos a colocar nuevamente eso en la calculadora. Entonces vamos a escribir 20 que multiplica, escribimos tangente, abrimos el paréntesis, 23, tangente de 23, cerramos el paréntesis, le damos igual y nos da como resultado 8,48 aproximadamente. Bien, vamos a escribir entonces 8, entonces el lado A es igual a 8,48 aproximadamente. Listo chicos, con eso podemos darle solución, que el lado A vale 8,48 y el lado C, que ya lo encontramos acá, que vale 21,72. Esa es la solución entonces al problema que nos está pidiendo el ejercicio del día de hoy. Espero que hayan podido prestar atención, que les sirva esta explicación y nos vemos en un próximo video donde vamos a ver otros ejercicios y problemas con razones trigonométricas.